¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanitos? Me da mucho, mucho gusto. De verdad que es para mí un placer volver a estar con ustedes como cada lunes. Gracias a Dios porque nos permite la vida, porque nos permite estar nuevamente reunidos con la única finalidad de estudiar su palabra. Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias, Señor. Te damos muchas, muchas gracias, Señor, porque nos permites estar nuevamente contigo, Señor, buscando tu rostro, Señor, en este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por cada lunes, Señor, en el cual, Señor, nos preparamos, Señor. Escogemos un tiempo, Señor, para poder estar contigo, Señor, para escudriñar tu bendita palabra, Señor, para conocer más de ti, Señor, para conocer tus estatutos, Señor, para que queden, Señor, establecidos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, para ponerlos por obra, Señor, también. Porque necesitamos, Señor, no solamente aprenderlos, conocerlos, Señor, sino ponerlos por obra, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque este es el objetivo, Señor, de cada lunes. Que la palabra, Señor, se establezca en cada una de la vida de nosotros, Señor. Gracias, Padre mío. Te pido, Padre Santo, que una bendición especial, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, que ya están ahí, Señor, listos, preparados, Señor, con su cuaderno, Señor, con su pluma, con su Biblia, Padre Santo, para escudriñar tu palabra, Señor. Muchas gracias. Te damos gracias también por los amigos y amigas que han estado conectándose, Señor, fielmente cada lunes. Muchas gracias por sus vidas, Señor. Toca sus corazones, Señor. Que tu reino se establezca, Señor, en sus corazones y en la de todos nosotros, Señor, tus hijos. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender tu palabra, Señor. Quita, mi Señor, todo aquello, Señor, que pueda querer venir, Señor, a estorbar este tiempo, Señor. Que estemos, Señor, atentos, Señor, a cada palabra, Señor, a cada cita, Señor, porque tú siempre nos hablas por medio de tu palabra bendita. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, a través de mí. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, recordándonos tus promesas, tu palabra, tus estatutos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio que comenzamos ya desde la semana pasada y vamos a seguir hablando sobre la persona del Espíritu Santo y sobre la relación que debemos de tener con el Espíritu Santo, porque te recuerdas que la semana pasada hablábamos, ¿verdad? Pues de que el Espíritu Santo, pues no es como muchas personas creen, ¿verdad? De que el Espíritu Santo sea una influencia, una fuerza, un poder, no, sino que el Espíritu Santo es una persona. Lo estábamos estudiando la semana pasada y pues es sumamente importante que lo entendamos, que el Espíritu Santo es una persona, porque el Espíritu Santo es Dios, hace cosas como Dios, crea como Dios, tiene autoridad como Dios. Por lo tanto, indudablemente es Dios. Entonces, el mismísimo Dios está con nosotros. Entonces, vamos a seguir estudiando. La semana pasada nos quedamos en que una de las características del Espíritu Santo como persona, perdón, hermanitos, que continúo con esa tos que no se ha querido ir y que me causa tantos problemas, pero bueno, continuamos. Estuvimos viendo las características del Espíritu Santo como persona y hablamos sobre algunas de ellas, ¿verdad? Y ya habíamos mencionado que se le puede sentir, ¿verdad?
se le puede sentir su presencia, el Espíritu Santo nos habla, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo tiene voluntad, el Espíritu Santo a veces, ¿verdad? Nosotros queremos mentirle, queremos pasarnos de listos y mentirle, pero el Espíritu Santo, que todo lo escudriña, todo lo sabe, entonces no podemos mentirle. También aprendimos que el Espíritu Santo nos enseña y vimos como último punto que también el Espíritu Santo se enoja. Vamos a ver qué dice Isaías 63:10. Vamos a ver qué dice Isaías 63:10. Dice la palabra de Dios en Isaías 63:10, dice de la siguiente manera. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Aquí está hablando el profeta, ¿verdad? Está hablando de la bondad de Dios y de que cuando el pueblo se volvió rebelde, el pueblo se volvió rebelde y desobediente, dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu se molestó, se enojó, dice, y se volvió su enemigo. Y cuando dice que se volvió su enemigo, entonces el Espíritu Santo comienza a hacer justicia, obra de justicia en la vida de estas personas. Hay que recordar que el Espíritu Santo y Dios, el Hijo, nunca van a actuar iracundamente nada más porque sí, siempre hay una razón para que el Espíritu Santo obre con justicia. También vemos que Él manifiesta su presencia y eso lo vamos a ver ahora en Hechos 19:6. Hechos 19:6 dice de la siguiente manera. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces también manifiesta su presencia de tal manera que las personas pueden sentirlo. Y aquí nos dice en este pasaje de la Sagrada Escritura que cuando Pablo impuso las manos sobre aquellas personas, vino sobre ellos el Espíritu Santo y ¿cómo les podré explicar? La manera como podían ellos entender, ¿verdad? La señal, como ellos podían darse cuenta de que estaban siendo bautizados en el Espíritu Santo, es que comenzaron a hablar en lenguas. Y además, dice aquí la palabra de Dios que también profetizaban. Y también vemos como punto número 9, ¿verdad? Que también se le puede ofender. ¿Qué quiere decir esto? Que también el Espíritu Santo, cuando la gente le ofende, se contrista. Vamos a ver qué dice Hebreos 10:29. ¿Verdad? Nosotros también podemos ofenderlo y él puede molestarse por ello, puede contristarse por ello. Mira lo que dice Hebreos 10:29. Dice la palabra de Dios, dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, también, ¿verdad? También lo podemos ofender con nuestras actitudes, con nuestro menosprecio, creyendo que el Espíritu Santo es una esencia, creyendo que el Espíritu Santo solamente es un poder, creyendo que solamente el Espíritu Santo
pues es algo sin importancia. No, el Espíritu Santo, como te decía yo hace un momentito, el Espíritu Santo es Dios. Hace cosas como Dios, tiene autoridad como Dios y es Dios. Entonces, Él actúa como Dios porque es Dios. Tener una percepción del Espíritu Santo como persona cambiará nuestra manera de acercarnos a Él, porque no nos acercaremos en función de que, pues, no nos acercaremos ya a Él de una manera incorrecta, viendo nada más qué podemos tomar de Él, sino de qué tanto voy a dejar que la persona del Espíritu Santo influya en mi vida. Entonces, cuando nosotros entendamos, comprendamos a cabalidad que el Espíritu Santo es Dios, que es una persona y que siente, se entristece, lo podemos ofender, Él se puede entristecer, Él tiene voluntad, Él puede discernir cuando estamos mintiendo, Él nos puede enseñar, Él se puede enojar cuando nosotros queremos hacer cosas incorrectas, cosas que ofenden a Dios. Y Él siempre va a manifestar su presencia. Y cuando nosotros entendamos a cabalidad y tengamos una percepción diferente del Espíritu Santo como persona, cambiará totalmente la manera de acercarnos a Él, porque entonces ya no nos acercaremos a Él en función de qué vamos a sacar del Espíritu Santo, qué puedo tomar de Él, qué aprovecho de Él, sino que entonces vamos a entender que si es una persona que tiene voluntad, que tiene la capacidad de crear, que tiene la capacidad de restaurar, entonces nosotros vamos a ver, acercarnos al Espíritu Santo de diferente manera, entonces acercándonos a Él y dejando que la persona del Espíritu Santo influya de pieza a cabeza en nuestras vidas. Entonces, esa es la manera correcta como debemos de acercarnos a la persona del Espíritu Santo, dejando que toda la persona del Espíritu Santo influya en nuestras vidas. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo influya en nuestras vidas, desde la cabeza hasta los pies, en nuestro diario vivir, entonces vamos a comenzar a tener los frutos del Espíritu Santo. Recordemos a Jesús y su relación con el Espíritu Santo. Hay que recordar, ya lo habíamos estudiado anteriormente, que el Señor Jesucristo tuvo una relación verdaderamente real e íntima con el Espíritu Santo durante toda su vida y durante toda su actividad aquí en la tierra. Nos mostró 4 momentos con el Espíritu Santo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él nos mostró, Él tuvo una relación sumamente estrecha con el Espíritu Santo. Dejó que el Espíritu Santo le rebosara, porque acuérdate que ya estudiábamos o veíamos en estudios pasados que Jesús era 100% hombre y 100% Dios aquí en la tierra. Pero por eso dice la palabra que Él se despojó de sí mismo para poder llevar a cabo su obra expiatoria. Él no echó mano de su poder como Dios para poder pasar todas aquellas vicisitudes, todas aquellas pruebas, todas aquellas circunstancias, todas aquellas tribulaciones que tuvo que pasar, incluso su muerte en la cruz. Él fue, dice su palabra en Isaías, ¿verdad? Que Él fue a la cruz con humildad, como corderito, ¿verdad? Que es llevado al matadero. Entonces, Él nos mostró
que siendo Dios en la tierra se despojó de toda de su deidad en ese momento, porque no, acuérdate cuando tuvo la transfiguración, ¿verdad? Él ahí estaba mostrando toda su deidad, ¿verdad? Y ellos dicen que lo veían y resplandecía de tal manera. Entonces, cuando estaba platicando con Moisés, ¿te acuerdas? Cuando estuvieron ahí en la transfiguración. Y entonces, pero cuando él estuvo en las circunstancias que estuvo, no echó mano de su poder como Dios. ¿Por qué? Porque él dejó que el Espíritu Santo le llenara de tal manera que cada una de sus actitudes que él tenía eran fruto del Espíritu Santo. Él quería mostrarnos a ti y a mí que si nosotros dejamos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, que nos rebose, que nos llene, entonces podemos lograr lo que Dios espera de nosotros. Y él nos lo mostró en 4 ocasiones muy, muy importantes aquí en la tierra. Primeramente vamos a ver el primer caso, es que Jesús nació por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Mateo 1:18. Dice la palabra de Dios en Mateo 1:18, dice de la siguiente manera. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. No sé si recuerdes esta parte de la Sagrada Escritura, ya lo hemos estudiado, cuando el ángel Gabriel viene como mensajero y le dice a María, ¿verdad? Que va a tener un bebé y dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo si yo no he conocido varón? Y en la palabra de Dios, cuando hablan de una relación de mujer y de hombre, cuando dice no he conocido, habla sobre las relaciones sexuales. Ella estaba tratando de decir, yo no he tenido intimidad con ningún varón. Y el ángel le dijo, no te preocupes, porque lo que en ti, de lo que de ti nacerá, será obra del Espíritu Santo. Él te cubrirá y tú concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. Amén. Él será el Salvador, dice. Él salvará a su pueblo. Amén, gloria a Dios, de sus pecados. Entonces, vemos aquí la primera relación de Jesús con el Espíritu Santo. Él fue obra del Espíritu Santo. Vamos a checar otra cita, Lucas 1:35. Dice de la siguiente manera. Dice la palabra de Dios en Lucas 1:35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces aquí vemos el nacimiento de Jesús, que es un nacimiento milagroso, un nacimiento fuera de lo común, porque es un nacimiento que vino directamente de lo alto, del Padre Santo. Por eso dice aquí en Lucas este texto tan maravilloso, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, y cuando se refiere al Altísimo se refiere al Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser, ese pequeño bebé, es santo, nacerá y será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos la primera relación de Jesús con el Espíritu. Y nosotros, ¿verdad? Nosotros, el Señor Jesús nos dijo que nosotros, ¿te acuerdas que a Nicodemo le dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu?
y cualquiera que no nazca de esa manera no tendrá parte en el reino de Dios. Veamos lo que dice Juan 3:6. Juan 3:6 dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo es. Y vemos en el versículo número 5, dice, respondiendo Jesús, dijo así, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, nosotros también debemos de tener ese nacimiento en el Espíritu. ¿Cómo sucede? Ya lo hemos estado estudiando mucho. ¿Cómo nacemos del Espíritu? Cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de un Salvador, porque reconocemos que somos pecadores, que nacimos, ¿verdad? Heredando la naturaleza caída desde Adán y que desde entonces el ser humano, ¿verdad? Su espíritu, el espíritu que Dios puso, el espíritu humano que puso en nosotros, se niega a obedecer a su creador. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad de un Salvador y venimos a Jesús y le decimos, Señor, yo reconozco que he pecado, reconozco que vengo arrastrando una naturaleza caída y que por lo tanto, por mis propios medios, no voy a poder ser una buena persona, no voy a poder ser justificado, salvado por mis propios hechos, porque mi naturaleza es corrupta y es dada a hacer lo malo. Pero ahora vengo a ti. Vengo a entregarte todo lo que soy, vengo a pedirte que me perdones, que me salves y que vengas a estar en mi vida. Que anotes mi nombre en el libro de la ley, porque quiero formar parte de la familia tuya. Y entonces el Señor, que conoce la intención de nuestro corazón, si venimos a Él con corazones contritos y humillados, verdaderamente arrepentidos, el Señor nos perdona. Y dice el Señor, Él dice, yo entraré a ti y cenaré contigo y estaré contigo hasta el final del mundo. Él nunca nos va a abandonar. Por eso es que todo lo que hacemos, ¿verdad? Cuando nosotros ya recibimos a Cristo, ya no es en nuestras propias fuerzas, porque en el momento mismo de que le recibimos, también somos sellados con el Espíritu. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a vencer todo aquello que nosotros en nuestras propias fuerzas no podíamos vencer. Amén. Y entonces es vivificado nuestro espíritu que Dios había puesto, porque acuérdate que somos espíritu, alma y cuerpo, y que ese espíritu es vivificado, somos renacidos, nacemos de nuevo, y ahora, dice la palabra de Dios, si tus pecados fueran rojos como el carmesí, como la blanca lana vendrán a ser. Y los arrojaré, dice el Señor, a lo profundo de la mar, y nunca más me volveré a acordar de ellos. Entonces, nosotros necesitamos también tener ese tipo de nacimiento por medio del Espíritu. Dice la palabra de Dios que Él busca adoradores, verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, no de labios solamente. ¿Te acuerdas que llegó el momento en el Antiguo Testamento en que el Señor decía, estoy cansado de que solamente de labios me adoren, pero sus corazones están, pero sí muy lejos de mí? Y en la actualidad sucede lo mismo, ¿verdad? Tenemos la capacidad o creemos tener la capacidad para poder engañar, como decíamos, al Espíritu Santo, ¿verdad? Y quererle engañar y decir que adoramos, pero nada más salimos de la iglesia y tenemos otros comportamientos, hablamos de otra manera, nos comportamos de otra manera,
guardamos rencor, estamos buscando cómo vengarnos, a ciertas personas que nos agradan, les hablamos bien bonito, pero aquellos que no nos caen tan bien, pues apenas si los saludamos nada más para que no digan, porque pues me están viendo que no saludo. Entonces, creemos que engañamos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo que todo lo escudriña, que todo lo ve, a Él no podemos engañarlo. Por eso es que dice el Señor que nosotros necesitamos tener también ese tipo de nacimiento. Cuando tenemos verdaderamente un nuevo nacimiento, un verdadero nacimiento, entonces todas nuestras actitudes van a ser correctas, tratando de agradar al Padre. Y entonces donde quiera que estemos, en la iglesia, en el mercado, en la calle, en nuestra casa, tendremos los mismos frutos, porque estamos dejando que el Espíritu Santo nos habite, se derrame de tal manera en nosotros que la vieja naturaleza no tenga la oportunidad de querer volver a señorear en nuestras vidas. Nacer del Espíritu significa tener conciencia de la naturaleza divina que recibimos como regalo de Dios. Tenemos que tener la conciencia de decir que a partir de que nacemos de nuevo, ya traemos dentro, acuérdate que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que somos el templo del Espíritu Santo, que ahora el Espíritu Santo, que lo santo ahora nos habita, está dentro de nosotros y debemos, a donde quiera que estemos y en donde quiera que vayamos, debemos de tener actitudes de reino. No solamente cuando las personas nos ven, sino todo el tiempo. Porque somos portadores de la naturaleza divina del Señor. Y esa naturaleza divina la recibimos como un regalo de gracia de parte de Dios por medio de la fe y por medio de la obra redentora de Jesucristo. Es que recibimos este regalo. Pero también significa todo esto que debemos de saber que hemos sido adoptados. Por eso te decía yo hace un momentito, ¿verdad? Decir al Señor, Señor, yo sé, yo quiero que me inscribas en el libro de la vida. Quiero formar parte de tu familia, porque dice la palabra de Dios que a todos los que le recibieron, a todos aquellos que hemos creído y confesamos que Jesús es el Cristo y que ahora es nuestro Señor y que gobierna nuestras vidas, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Así como el ángel le dijo a María, ese santo ser que va a nacer de ti va a ser llamado Hijo de Dios. Así nosotros cuando venimos a la familia de Cristo y nacemos nuevamente, ahora somos llamados hijos de Dios, porque ahora somos portadores de la naturaleza divina. De manera que, así como Jesús fue llamado Hijo de Dios, ahora también nosotros somos llamados hijos de Dios. Veamos lo que dice Juan 1:12. Dice la palabra de Dios en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vayamos a Gálatas 4:6. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4:6, y por tanto sois hijos. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ah, gloria sea al Señor. Eso es lo que nos da el que nosotros podamos decirle, Abba, Padre, porque ahora somos portadores de la naturaleza del Hijo, porque el Hijo envió al Espíritu y es el Padre envió el Espíritu a nuestras vidas y es el Espíritu de su Hijo. Por eso es que ahora nosotros clamamos a Él y decimos, Abba, Padre, Padre mío, Padre eterno, Padre, te amo.
porque el Espíritu Santo tiene todo el tiempo esa necesidad de clamar al Padre. Y es el único que tiene la autoridad para hacerlo. Amén, gloria al Señor. Su segunda relación de Jesús con el Espíritu es cuando Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo. Acuérdate que ya platicamos de ese momento tan extraordinario cuando Juan el Bautista bautizó a Jesucristo. Vimos o nos imaginamos, porque nosotros no estuvimos presentes ahí, pero podemos imaginarnos ese maravilloso cuadro, ¿verdad? Cuando Jesucristo fue bautizado. Y mira lo que dice Mateo. Vamos a volverlo a recordar. Mateo 3, del 13 al 17. Dice la palabra de Dios: pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí vemos la narrativa de cómo Juan el Bautista, ¿verdad? Ya había sido profetizado desde el Antiguo Testamento, 400 años antes había sido había sido profetizado que él iba a venir a preparar el camino para el Señor Jesucristo, predicando sobre el arrepentimiento de los pecados y bautizando a las personas para el arrepentimiento de los pecados. Y narra aquí la manera como él vestía. Dice aquí que él vestía con vestido de piel de camello y tenía un cinto alrededor de sus lomos. Y dice que él estaba en el Jordán, estaba en el Jordán y salían de Jerusalén y de toda Judea, y de toda provincia iban hacia el Jordán a escuchar lo que Juan el Bautista estaba predicando. Y la gente escuchaba el mensaje de salvación y la gente se arrepentía, la gente entendía que era pecadora y que necesitaba arrepentirse. Y dice aquí la palabra de Dios que se arrepentían y eran bautizados en el Jordán, porque ellos se arrepentían, confesaban sus pecados y los bautizaba Juan. Y si seguimos leyendo, vamos a seguir leyendo y vamos a ver en el versículo 13, vamos a ver cómo fue bautizado Jesús, ¿verdad? Dice aquí: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Gloria al Señor. Este fue su segundo encuentro con el Espíritu Santo, ¿verdad? De su relación tan estrecha con el Espíritu Santo. Y así también nosotros debemos de ser bautizados por medio del Espíritu Santo. Es necesario que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Mira lo que dice Mateo 3:11. Dice aquí: yo a la verdad, o sea, Juan el Bautista le decía a la gente, porque la gente les preguntaba, ¿verdad? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que había de venir? Y él decía: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo.
Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, Juan andaba bautizando en agua, ¿verdad? Para arrepentimiento de pecados, para perdón de pecados. Pero Jesús, Él nos iba a bautizar en el Espíritu Santo. Dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es fuego, hermanos. El Espíritu Santo quema toda la inmundicia que pueda haber dentro de nuestras vidas. Por eso es que cuando nosotros le dejamos el señorío al Espíritu Santo, Él comienza a limpiar cada área de nuestras vidas. Nosotros le decimos, toma mi vida y quita de mi vida todo aquello que no me permite tener una relación correcta contigo. Entonces el Espíritu Santo empieza a limpiar, empieza a quemar, en que empieza así como un tiempo trabajé yo en una clínica y cuando era pues esterilizado el quirófano, la verdad que se esterilizaba de una manera tan minuciosa, de una manera extraordinaria. Y eso es lo que empieza a hacer el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos rendimos a Él y le decimos, toma mi vida, límpiala, quita todo aquello que pueda ser un estorbo para mi relación con Dios. Y Él viene y comienza a limpiar, comienza a esterilizar, comienza minuciosamente a quitar esas raíces de amargura, esas raíces de odio, y hasta que no quita la última raíz de amargura, el Espíritu Santo sigue limpiando, saca de nuestra mente todas esas ideas, todos esos pensamientos suicidas, todos esos pensamientos de odio, todos esos pensamientos de venganza, todos esos pensamientos que nos lleva a una ruina espiritual. Por eso es importante que nosotros también busquemos ser bautizados por el Espíritu Santo, y el único que puede hacerlo es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios que Él es bueno. Dice, si los padres naturales, ¿verdad?, le piden un pan a sus hijos, no les van a dar una serpiente o no les van a dar un escorpión. Van a tratar de darle los mejor, siendo que son hombres, pues hombres imperfectos, pero nuestro Dios que es perfecto, que es santo y que sabe lo que necesitamos. Dice, ¿cómo no habrá de darnos al Espíritu Santo si nosotros se lo pedimos? Si tú cada día doblas tus rodillas y le dices al Señor, Señor, bautízame con tu Espíritu, Señor, lléname de tu presencia, el Señor te lo va a dar indudablemente. Mira lo que dice también Hechos 1, 4 y 5. Dice así la palabra de Dios en Hechos 1, 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ¿te acuerdas de ese pasaje, verdad? Donde el Señor les dice, no salgan, quédense ahí, esperen a que venga la promesa. ¿Se acuerdan que yo se los dije que es necesario que yo me vaya para que entonces mi Padre les envíe el Espíritu Santo? Entonces dice, no salgan hasta que descienda el Espíritu Santo sobre sus vidas, porque recibiréis poder. Hay que recordar, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos va a dar el poder para dejar todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Y hay que recordar que cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos inunde, cuando nosotros vamos y les compartimos a otros, el Espíritu Santo se va a encargar de convencer de pecado al pecador.
Porque si nosotros queremos hacerlo porque nos sentimos muy gallos, porque somos muy buenos, porque yo evangelizo bien bonito, porque, uy, no, yo he evangelizado a muchos, uy, no, y presumo de que evangelizo mucho, pero estoy más fría que una botella de agua, pues de nada sirve. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos llene verdaderamente, no seremos nosotros, sino es el Espíritu Santo trayendo a nuestra mente y a nuestros labios la palabra exacta, la palabra que va a contristar a la persona y que le va a mostrar que es un pecador y que necesita arrepentirse, porque es el Espíritu Santo el que convence, es la palabra. Como lo hemos visto, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo, hasta dividir, dice la palabra, el alma y el espíritu, para poner lo espiritual con lo espiritual y lo que no tiene nada que ver con Dios, hacerlo a un lado. Aquello que nosotros, ¿verdad? Por nuestras emociones decimos, es que en mi corazón siento que el Señor me dijo, entonces el Señor se para. El Espíritu Santo se para y dice, no, no, es que tus emociones, lo que tú crees, lo que tú piensas, tu emoción del momento no sirve. Sirve lo que el Espíritu Santo discierne, lo que el Espíritu Santo encuentra dentro de cada persona. Porque entonces el Espíritu Santo nos traerá con fluidez la palabra exacta para el momento correcto con esa persona con la que estemos hablando. Porque es el Espíritu Santo, no nosotros. Amén. Dice la palabra, no es con espada ni con ejército, no es con nuestras fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Mira lo que dice Hechos 2:4. Dice la palabra de Dios en Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Fue un hecho sobrenatural porque recuerda que después de que fueron bautizados, de que fueron llenos del Espíritu Santo, había una cantidad tremenda de personas que venían de muchos lugares que no hablaban hebreo, sino que hablaban diferentes lenguas y sin embargo el Espíritu Santo bautizó en ese momento a los discípulos para hablar en diferentes lenguas y pudieran entender los que estaban ahí en su propia lengua el mensaje de salvación. Amén, gloria al Señor. El bautismo de Jesús por el Espíritu Santo sucedió en el mismo acto del bautismo en agua. Jesús descendió en las aguas. ¿Te acuerdas que te platicaba yo de este cuadro maravilloso? Imaginémoslo por un momento. Dice, Jesús descendió a las aguas. Imaginémoslo bajando a las aguas del Jordán. Y en señal voluntaria de que él renunciaba a todo y asumía eso que él venía a hacer, que era su muerte. Él asumía la muerte, pero en ese momento los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió como paloma y se posó sobre él. Amén, gloria al Señor. Y a partir de ese momento, a partir de ese instante, moró en él. Desde ese preciso momento en que Jesús bajó a las aguas y él aceptó públicamente aquello que él venía a hacer por los pecadores, que iba a entregar su vida por cada uno de nosotros, los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo se posó sobre él y lo inundó, lo llenó el Espíritu Santo y a partir de ese momento el Espíritu Santo estuvo en él. En esencia, este es el bautismo con el Espíritu Santo
que nosotros le recibamos y lo experimentemos en nuestra vida diaria. Eso es lo que es el bautismo del Espíritu Santo, lo que Jesús nos mostró. Cuando Jesús se bautizó y recibió el Espíritu Santo, y el Padre, que estaba complaciéndose ahí, viéndolo desde el cielo, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué se complacía de Jesús? Porque Jesús renunció a todo lo que tenía para venir a entregar su vida por cada uno de nosotros. Amén. Y eso le complacía al Padre, que Él fuera obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz. Muerte que todavía no sucedía, pero que ya más adelante iba a suceder. Y eso es lo que el Señor Jesús nos estaba mostrando, que eso es el bautismo del Espíritu Santo, que cada día experimentemos en nuestra vida diaria la presencia infinita del Espíritu Santo en nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Miren, veamos lo que dice Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27 dicen así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Amén, gloria a Dios. Ese es el bautismo del Espíritu Santo, que cada día experimentemos en nuestro diario vivir la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, en nuestro diario vivir, porque era una promesa de Jesús. Dijo: es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, yo no puedo estar, ahorita que estoy con ustedes aquí en la tierra, yo no puedo estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Pero si me voy, entonces mi Padre les enviará el Espíritu Santo. Y se los va a enviar, y entonces iba a poder estar con ustedes en todas las partes del mundo donde hay un hijo de Dios que ha recibido a Jesucristo y que anda conforme a sus preceptos. Tiene el Espíritu Santo de Dios en él. Porque dice aquí la palabra de Dios en Ezequiel, ¿verdad? Dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Te decía yo hace un momento, ¿verdad? Que cuando Adán pecó, su espíritu, el espíritu que Dios había depositado, esa parte de su vida que era la que tenía necesidad de tener contacto con su Creador, cuando él desobedeció, ese espíritu se adormeció y no quiso más escuchar la voz de su Creador. Estaba ahí, muerto, sin escuchar. Pero dice el Señor que entonces nos dará un corazón nuevo, un corazón de carne, ya no un corazón de piedra, dice, y nos dará un espíritu nuevo, un espíritu que nos lo vivifica y despierta ese espíritu en nosotros, y entonces ese espíritu quiere escuchar la voz de su Creador, quiere saber de su Creador, quiere saber de aquel que lo formó, quiere saber de aquel que es su Dios. Y dice que además, cuando nos da un nuevo espíritu, lo vivifica. Además, dice, pondrá en nosotros su espíritu. Y por medio de su espíritu, del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, entonces dice aquí la palabra de Dios, entonces, por medio de él, dice, haré que andes en mis estatutos y guardarás mis preceptos. Y además los pondrás por obra. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué es importante que busquemos la llenura del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo
nos va a ayudar. Nos va a ayudar, dice aquí, a que andemos en los estatutos de Dios, a que andemos en sus preceptos y que además los pongamos por obra. Y eso le agrada a nuestro Padre. Y sube hasta su presencia como un olor grato, porque es el aroma del Espíritu de su Hijo. Te decía yo en una ocasión, ¿verdad? Cuando nosotros nos aferramos a querer seguir andando en el mundo, revolcándonos, y cuando queremos engañar al Espíritu, venimos y oramos y lloramos y nos desgarramos las vestiduras, pero el Espíritu, que todo lo escudriña, se da cuenta de que nada más nuestras palabras son dijeran por ahí, de dientes para afuera, ¿verdad? Para nada son genuinas, únicamente es como aquel fariseo, ¿verdad? Que se paraba en el templo y decía, Señor, te doy gracias, porque yo no soy como aquel y como aquel y como fulano y como vangano y actualmente así, ¿verdad? Yo te doy gracias porque, yo no soy como fulanito que es un chismoso y yo no soy, le doy gracias a Dios porque, yo no soy vanaglorioso como fulanita. Pero el espíritu que todo lo escudriña dice, no, sí eres. Y entonces, en lugar de tener el olor grato del Espíritu Santo, tenemos un olor putrefacto, el olor del pecado, el olor a podrido, el olor a muerte. Entonces, necesitamos buscar la unción del Espíritu Santo. Amén, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. El diariamente tener una experiencia diaria con el Espíritu de Dios, andando en sus preceptos, andando en sus estatutos, poniéndolos por obra. No basta que nazcamos del Espíritu Santo, debemos también ser bautizados con él. Cada creyente debe descender simbólicamente al Jordán como Jesús lo hizo y entregar su voluntad a Dios y asumir una vida de renunciamiento propio y consagración al servicio que Dios le ha señalado, con la certeza de que a partir de ese momento ya no está solo. Ahora el Espíritu Santo reside en él. Entonces, aquí nuestro estudio nos dice, ¿verdad? Que no basta que nazcamos del Espíritu Santo, porque cuando venimos al Señor nacemos de nuevo y somos sellados con el Espíritu Santo. No nos podemos quedar en eso, ya fuimos sellados, ya no hay problema. No, necesitamos, dice aquí, que cada creyente descendamos simbólicamente a nuestro Jordán, ¿verdad? A ese Jordán que viene simbolizando de alguna manera el que renunciemos y dejemos ahí en ese Jordán todo aquello que nos aparta de tener una vida santa, que nos aparta de tener una vida como a Dios le agrada, que nos aparta de llevar a cabo los preceptos, los estatutos de Dios y que nos cuesta tanto trabajo poner por obra, porque nuestras vidas aún quieren seguir ancladas a lo viejo, a lo podrido, a lo sucio, a lo muerto, y que el Señor ya lo vivificó y nosotros lo estamos volviendo a dejar allí adormecido. Entonces, si verdaderamente hemos recibido a Jesús como único y suficiente Salvador, si tu encuentro con Jesús fue genuino, entonces debes de buscar la llenura del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te inunde de tal manera, nos inunde de tal manera y vaya limpiando cada área de nuestra vida, echando fuera, como el vasito de agua que te platicaba, ahí en el chorrito del agua, así, en la medida que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos vaya llenando, Él se va a encargar de ir sacando toda esa inmundicia, toda esa basura que está por ahí. Él se va a encargar de raspar esas partes por dentro donde el pecado esté, pero bien enraizado. Él se va a encargar, como dice la palabra, ya decíamos en un estudio, ¿verdad? Que cuando habla la palabra de Dios de que es como una espada de dos filos, es como
como el cirujano, ¿verdad? Que emplea esa hojita tan filosa, ¿verdad? Que usa el cirujano y que abre con tanta precisión el lugar donde se encuentra afectado el órgano hacia el Espíritu Santo. Abre, penetra y abre con tal precisión para sacar del lugar donde está escondido ese pecado, lo saca, cierra y sana. Esa es la labor del Espíritu Santo. Pero si no, nosotros no buscamos esa llenura, vamos a estar batallando todo el tiempo. Porque queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Y mientras nosotros nos creamos, dijera mi pastora, ¿verdad? Los super saiyajines, pues nada más no vamos a avanzar, porque creemos que todo lo podemos, porque creemos que somos muy sabiondos, porque creemos tantas tonterías que no nos dejan avanzar. Pero cuando nos sumergimos en la palabra de Dios y filtramos, llevamos al filtro que es la palabra de Dios, todo aquello que nosotros creemos y nos damos cuenta que no tiene nada que ver con lo que dice la palabra de Dios, entonces nosotros debemos de sujetarnos a lo que dice la palabra de Dios. Dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo en nuestras vidas, porque solamente así lograremos a tener los 9 frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Solamente así podremos tener los frutos del Espíritu Santo, hermanos. Amén, gloria sea a nuestro Señor. Bendito sea. Y nosotros entonces pondremos, como les decía yo a ustedes, asumir una vida de renuncia a todo aquello que no nos permita consagrarnos al Señor. Decir, Señor, toma, quita todo aquello, Señor, que estorba para mi consagración para Dios, para mi servicio a Dios. Acuérdate que ya hemos estudiado que todos hemos sido llamados, todos, absolutamente todos hemos sido llamados. Hay quienes dicen, ¿verdad? No es que yo no tengo un llamado, por eso yo no sirvo, porque yo todavía no tengo un llamado, pero todos hemos sido llamados. Hemos sido llamados a predicar el evangelio a toda criatura. Una vez que tú eres convertido, que tú te entregas, que tú renuncias a tu vieja naturaleza y que aceptas el señorío de Jesucristo, en ese preciso momento tienes un llamado de ir y predicar a toda criatura. No es necesario que te vayas allá al Congo, no es necesario que te vayas allá a España, con que le evangelices a tu vecino, a tu hermano, a tu primo, a aquel que está perdido, estarás cumpliendo con la gran comisión que tenemos todos los creyentes. Todos los creyentes. Y en la medida en que tú busques la llenura del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta de que el Señor ha puesto dones en ti y que los vas a poder desarrollar. Además del llamado natural que tenemos cuando recibimos a Cristo, de ir y predicar el evangelio, entonces te darás cuenta cuál es tu don para enseñar o, no sé, para predicar o para alabar a Dios o, no sé, irás descubriendo poco a poco por medio del Espíritu Santo cuál es el don que tienes para servir dentro del cuerpo de Cristo. Amén, gloria al Señor. La tercera relación que Dios tuvo con el Espíritu Santo es cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Te acuerdas de esa ocasión que ya también lo vimos, verdad? Esa escena de cómo el Señor Jesús fue llevado al desierto por medio del Espíritu Santo. Mira lo que dice Mateo 4:1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Nuevamente su relación de Jesús con el Espíritu. Lo vemos que es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado.
Ajá. Dice, de la misma manera que Jesús, nosotros también debemos pasar por la experiencia de ser llevados por el Espíritu al desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto, hermanos, es cuando pasamos por circunstancias difíciles, por problemas complicados, entre comillas, para nosotros, cuando pasamos por una muerte en la familia, cuando pasamos por una enfermedad incurable, cuando pasamos por necesidades económicas. Y entonces somos pasados en ese desierto, nos lleva el Espíritu Santo a pasar por esos desiertos. Pero sabes una cosa, nos lleva con el mismo objetivo con que llevó a Jesús al desierto, para salir victorioso en el Espíritu Santo. Cuando tú y yo confiamos en el Señor y buscamos de su llenura, entonces nosotros podemos hacer nuestras las palabras del Señor Jesús cuando estemos en una circunstancia difícil. El médico me dijo que voy a morir porque no tengo sanidad, porque tengo una enfermedad incurable. Y entonces decirle al Señor, Señor, pues mi vida está en tus manos. Me gozo por el tiempo que me permites vivir. Y si he de morir, sé que voy a ir a tu presencia, Señor. Amén, gloria al Señor. Que estoy, no sé, padeciendo la economía, Señor, tú sabes mis necesidades. Y dice tu palabra, dice, fui joven, dice, y además, dice, he envejecido y no he visto justo que mendigue pan. No habrá justo que mendigue pan. Siempre el Señor va a bendecir nuestra mesa. Aun cuando estemos en la circunstancia más difícil, el Señor nos va a proveer. Eso no te quepa duda. Yo lo he vivido, hermanos. He pasado por circunstancias difíciles y la mano de Dios la he visto en mi vida. Si es que no te estoy hablando de algo que me platicaron, sino algo que he vivido. Por eso dice la palabra de Dios, sal, háblales, platícales lo que has visto, lo que Dios ha hecho en tu vida. Nosotros tenemos que hablarle a los demás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que hemos visto, el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestra vida diaria. Cuando todo mundo decía que no se podía, el Señor nos mostró que en Él todo es posible si creemos. Amén, gloria al Señor. Entonces, la palabra de Dios nunca se equivoca. Entonces, cuando nosotros somos llevados a desiertos, ¿te acuerdas cuando el pueblo de Dios pasó por el desierto? ¿Tú crees que Dios no sabía lo que había en el corazón de los israelitas? Por supuesto que sí lo sabía, pero Él quería que brotara de sus corazones para que ellos mismos se dieran cuenta de lo que había en su corazón, de que solamente adoraban a Dios cuando Dios hacía algo por ellos. Y cuando aparentemente a sus ojos, a su manera de pensar, creían que les estaba yendo mal, empezaban a renegar. Mira lo que dice Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, 2 y 3. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8. En Deuteronomio 8, 2, versículo 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, hermanos, así como el Señor llevó a su pueblo al desierto, ¿verdad? Dice aquí para probarlo, para que ellos se dieran cuenta de lo que había en su corazón. Por eso les permitió pasar por ciertas circunstancias. Dice, les permití tener hambre para yo mostrarles el milagro de darles alimento de la nada. Yo los puse en sus platos. Dice la palabra de Dios
40 años. Dice que no se desgastaron sus vestidos ni sus calzados. Imagínate qué milagro tan maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Y así el Señor, hermanos, nos permite, ¿verdad? El Espíritu Santo nos lleva al desierto para pasar por ciertas circunstancias, para probarnos. Hoy llegó la pandemia, ¿verdad? ¿Y qué pasa? La iglesia está vacía. El Señor permitió que pasáramos por la pandemia para ver lo que había en nuestros corazones, ¿verdad? Que nada más cuando el Señor nos da, estamos ahí. Y si no nos hace los caprichos o le pedimos algo y no nos contestó como nosotros esperábamos la oración, entonces nos enojamos y lo castigamos y ya no vamos a la iglesia porque se merece ese castigo. Pero se nos olvida que Dios sin ti y sin mí sigue siendo Dios, que los que necesitamos de Él somos nosotros. Acércate de nuevo al Señor. Que esta prueba que pasamos, el Señor se goce de ver nuestra respuesta y decir verdaderamente, aunque pasaste por esto, aún permaneces fiel. Te quedaste sin trabajo y permaneciste fiel. Murió uno de tus familiares y permaneciste fiel. Pero el Señor dice, murió tu familiar y te fuiste. Te quedaste sin trabajo y te fuiste. Amados hermanos, nosotros también seremos llevados al desierto para ver qué hay en nuestros corazones. Permanezcamos firmes. Cuando pasemos por una circunstancia, recordemos, estoy en mi desierto. Estoy en mi desierto. Ayúdame, Señor, a permanecer firme. Y que lo que salga de mi boca sea una gratitud a ti. Que lo que salga de mi boca sea tu palabra, así como Jesús salió victorioso de su desierto, así nosotros también que salgamos victoriosos como Él. Amén, gloria al Señor. Yo creo, mis amados hermanos, que hasta aquí nos vamos a quedar. Ya saben que el tiempo no perdona, el tiempo camina y camina y camina y pues hasta aquí nos vamos a quedar. La próxima semana continuamos con este tema que a mí en lo personal me parece un tema sumamente hermoso, sumamente importante y que yo espero que a ti también te parezca este tema un tema interesante y además de interesante un tema que verdaderamente le pongamos toda la atención que requiere el tema y que le pidamos a Dios que nos dé la llenura de su Espíritu Santo. Vamos a orar para terminar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te doy por este tiempo, Señor. Gracias, amado Dios, porque en esta tarde, Señor, tú nos has dicho, Señor, que necesitamos, Señor, la llenura del Espíritu Santo, Señor. Porque necesitamos, Señor, andar en este mundo, Señor, que somos peregrinos como Jesús anduvo, Padre. Un hombre lleno de tu Espíritu, Señor, que el enemigo no podía, Señor, tentarle, que el enemigo no podía hacerlo caer porque estaba lleno de tu Espíritu, Señor. Padre, nosotros queremos, Señor, tener esa llenura, Padre. Queremos andar, Señor, en nuestro peregrinar por este mundo, Señor, tan lleno de maldad, tan lleno de pecado, Padre, saturados de tu Espíritu, Señor, para que nada ni nadie, Señor, nos aparte, Padre Santo, de tu gloria, Señor. Que nada nos aparte del camino, la verdad y la vida que es nuestro amado Jesús. Ayúdanos, Señor, a seguir buscando de ti, Señor, a seguir buscando la llenura del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos, Padre. Tu palabra dice que si te lo pedimos, tú nos los darás, Señor. Danos de tu Espíritu, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos cada día, Señor. Que cada día tengamos más y más hambre de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Que tengamos más y más hambre de hacer la voluntad tuya, Señor. De hacer lo correcto, de hacer lo bueno, Padre. De no, Señor, caminar con una doble moral, Padre. De no caminar, Señor, con caretas, Padre.
sino siendo genuinos donde quiera que nos paremos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esa clase de cristianos, Señor, a hacer esa clase de siervos, de esa clase de obreros que tú esperas de cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias por la vida de mis pastores, Señor. Yo te pido, Señor, que tú, Padre de la gloria, derrames de tu poder, Señor, sobre la vida de mi pastora, Señor. Que tú, Señor, sanes su cuerpo desde la cabeza hasta los pies, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en su vida, Padre Santo. Yo la pongo, Señor, en tus preciosas manos, amado Dios. Te pido, Señor, por mi pastor, bendícelo, Señor, fortalécelo. Y te pido, Padre, por el pastor Héctor y su esposita Gisela, bendícelos, Señor, bendícelos y dale sabiduría, Señor, para seguir administrando de manera correcta, Señor, Radio Jaí 104.3 FM, esta estación de radio que tú pusiste en sus manos, Señor, para la propagación de tu evangelio, Señor, que se propaga la sana doctrina, Padre. Ayúdanos, Señor, a que así sea. Bendiciones te pido, Señor, para todos y cada uno de mis hermanos, Señor, que intervienen en la radio, Señor, propagando la palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, Señor, y que detengas nuestros labios, Señor, cuando estemos por hablar una palabra, Señor, incorrecta de tu palabra, Señor, sino que hablemos la sana palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, servirte. Gracias. Gracias por el honor de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. Amén. Pues me despido de ustedes, mis hermanitos preciosos, amigos. Me despido de ustedes, no sin antes invitarlos como cada lunes a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Acá por donde está el Génesis, se meten en la callecita de ahí hasta el fondo, está la calle Bronce y la colonia Joyas de Tizayuca. Los invito, hermanitos, me daría mucho gusto, te he dicho varias veces, me daría mucho gusto verte por ahí, poderte dar un abrazo, darte la bienvenida en este centro de fe donde se predica la sana doctrina. Esta iglesia, este centro de comunidad de fe, está al frente nuestro pastor, el pastor Doroteo Rivera y su esposita Adriana Herrera. Ellos son nuestros pastores, los esperamos ahí. Te envío un abrazo, un fuerte abrazo con mucho respeto y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Mientras tanto, que el Señor te guarde y te bendiga. Bendiciones.